Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Marly Joana Bahamón. Soy psicóloga, doctora en psicología y mi área de trabajo está orientada hacia el estudio del suicidio. Precisamente me han pedido que responda a algunas preguntas al respecto. Sobre esta pregunta yo debo decir que se trata de una falsa creencia. De hecho, es un mito, uno de los tantos mitos que se ha extendido acerca del suicidio. Pensar que no se puede hablar acerca de este tema porque puede incitar a las personas a que lo lleven a cabo o puede sembrar ideas en quienes no la tienen. De hecho, muchos estudios lo que han mostrado en los últimos años es que es todo lo contrario, que hablar de manera responsable acerca de este tema, no haciendo alusión a los métodos o los mecanismos específicos sobre este o cómo se llevó a cabo, realmente se constituyen una puerta de entrada para que aquellas personas que lo están pensando, lo están considerando, sientan que tienen la posibilidad de conversar abiertamente de sus necesidades, del dolor que pueden estar experimentando y aumente también su percepción acerca de las posibilidades de acceder al apoyo. Muchas de las personas que tienen ideación suicida o que están en riesgo suicida consideran que nadie los puede ayudar y progresivamente se van aislando. Cuando se aíslan, lo que hacen es aumentar su percepción de nadie me puede ayudar y el problema que yo tengo o el dolor que estoy vivenciando es tan grande que definitivamente no tiene solución. Otra persona que habla abiertamente acerca de esto, le muestra a esta persona que es una posibilidad que ocurre, que no solamente le está pasando a él o a ella, y que se puede hablar acerca de esto, aumentando así las posibilidades de que la persona reciba la ayuda que está necesitando. Al respecto es muy importante tener en cuenta que esto tiene que ver pues con su ciclo vital. Aparecerán algunas señales de alarma diferenciadas en adolescentes, en adultos, que es necesario que tengamos en cuenta. Sin embargo, de manera general, yo quiero hacer alusión a las siguientes. En los adolescentes y la población joven, investigaciones que nosotros hemos realizado con población colombiana, incluso con población mexicana, hemos encontrado primero como factor de riesgo importante la presencia de ideación suicida, de desesperanza. Eh, esa, eh, esa creencia de considerar que no hay un futuro, la visión o la interpretación de la realidad como algo amenazante, como algo angustiante, como sin proyección y sin posibilidades, es uno de los factores de riesgo, sumado a la presencia de ideas y pensamientos recurrentes que pueden aparecer también como frases o como imágenes en las personas, acompañadas del cuestionamiento frente a la existencia, frente al sentido de vida, ideas que aparecen como ¿para qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene que yo esté en esta vida? Mm, realmente creo que no merezco vivir. Habrían otras personas que podrían aprovechar mejor la existencia. Estos son algunos de los pensamientos o ideas que van apareciendo en principio y que progresivamente se pueden ir convirtiendo en ideas más elaboradas como definitivamente la única solución para esto que yo estoy viviendo o estoy sintiendo es la muerte y la muerte ocasionada por mí mismo. Eh, Sumado a otras ideas o pensamientos como ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Es lo que nosotros denominamos como planificación del acto suicida. Este es un factor de riesgo importante. La desesperanza, la presencia de ideación suicida son elementos que pueden influir en que haya mayor probabilidad
de suicidio entre las personas, sumado a otros elementos como la presencia de antecedentes en la familia o en seres queridos, de personas que se hayan quitado la vida o que hayan intentado hacerlo. El aislamiento es una señal muy importante y es una señal muy importante independientemente del ciclo evolutivo. Aquellas personas que progresivamente se van retirando de su núcleo social, de sus redes de apoyo, aquellas personas que disfrutaban realizando ciertas actividades con nosotros y progresivamente, como les decía ahora, dejan de hacerlo. Personas que ya no quieren celebrar con sus amigos, que ya no quieren pertenecer a determinados grupos religiosos, culturales, lúdicos que antes tenían, que no quieren apoyarse en sus familias y poco a poco vamos viendo cómo estas personas se van retrayendo y se van incorporando cada vez en sí mismas. Esta es una señal de riesgo muy importante. Existen otras señales de riesgo que están relacionadas o que están vinculadas con comportamientos, cambios bruscos en la conducta del sujeto. Esto implica que, por ejemplo, algunas personas que tenían o eran reconocidas por ciertas características, de pronto se ven de manera completamente diferente. Empezamos a identificar, por ejemplo, que personas que eran bastante tranquilas empiezan a tender a ser irascibles, de mal genio o demasiado tristes, o con búsqueda, por ejemplo, o con sentimientos de venganza. Personas que eran introvertidas y pasan a ser sin razón aparente muy extrovertidas o todo lo contrario. Estos son algunos de los cambios conductuales, así como también cambios en los hábitos de alimentación, pasar de no comer mucho a comer bastante o todo lo contrario, se suprime el apetito, y cambios en los hábitos de sueño que pueden estar caracterizados por insomnio, las personas que tienen dificultades para poder dormir, o todo lo contrario, aquellas personas que duermen bastante y se altera básicamente este patrón. En la adolescencia de manera particular y en población joven, este factor de riesgo con mucha frecuencia se presenta de esta manera. Muchos de los padres de familia o familiares lo que refieren es empezó a dormir demasiado y nosotros pensábamos que lo que tenía era pereza o que estaba teniendo algún problema y estaba empezando a sentirse deprimido, pero no preguntamos. Entonces ahí volvemos a la pregunta anterior sobre por qué la necesidad de hablar abiertamente y preguntar acerca del suicidio. Otros factores de riesgo que son factores psicosociales o psicosociofamiliares que nosotros podríamos definir son algunos factores vinculados, por ejemplo, con el rompimiento de lazos importantes, con la pérdida de seres queridos, así como también ser víctima o testigo de eventos violentos, de agresión, ambientes familiares amenazantes que podrían contribuir a esto. Y la presencia de algunos componentes de tipo individual que se caracterizan básicamente por cuestionamientos y por acerca de la existencia que han aparecido de manera constante en la vida del sujeto, pero también por una visión muy reducida acerca de las posibilidades y las alternativas que se tienen para poder resolver los problemas. De hecho, varias investigaciones lo que hemos encontrado son algunos esquemas cognitivos maladaptativos que están muy vinculados con la sensación de abandono en las personas, así como también incapacidad para poder generar estrategias de afrontamiento adecuadas frente a situaciones estresantes. Sobre esto yo quisiera decir lo siguiente. Nosotros podemos hacer muchísimo desde el rol que nos ocupe. No necesariamente tenemos que ser psicólogos para poder apoyar a una persona que se encuentra en el curso de un proceso suicida. Esto no significa entonces que debe limitarse a ese apoyo. Lo que quiero decir con esto es que será necesario siempre que todas las personas que estamos alrededor de una persona que muestra claras señales de riesgo suicida o con presencia de ideación suicida o una persona que ha tenido intentos suicida, será necesario que pueda encontrar la contención emocional
el apoyo y el soporte social entre quienes están a su alrededor. Eso implica que yo puedo hacer algo como padre, como madre, como familiar, tío, tía, como primo, como prima, pero también puedo hacer algo como amigo o como amiga, algo como profesor, ¿sí? Y voy a apuntar precisamente a esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? La Organización Mundial de la Salud ha definido algunas consideraciones al respecto y las recomendaciones podrían resumirse en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es escuchar y escuchar de manera abierta y empática. Eso implica que nosotros mismos nos calmemos frente a las emociones que podemos estar experimentando cuando tenemos a una persona cerca que nos está mostrando claras señales de riesgo. Implica entonces esto que nosotros aprendamos a calmarnos, a controlar las ansiedades, las angustias y los miedos que tenemos para poder simplemente escuchar al otro y que podamos de esa manera identificar cuáles son las necesidades que nos está mostrando ese otro. Porque una de las quejas frecuentes o recurrentes en personas que tienen ideación suicida es que no han sido escuchadas o que no pueden ser comprendidas. Y el hecho de escuchar lo que puede ayudar es a aumentar la percepción contraria. Es que sí puede ser escuchado y pueden haber otras personas que pueden entender la situación y que te pueden ayudar a identificar que existen otras alternativas para poder resolver la situación problemática por la que estás pasando o para poder también resolver la situación emocional y entender el dolor que tú puedes estar vivenciando. Otro de los aspectos que es necesario tener en cuenta y que está muy ligado con lo que les acabo de decir es poder expresar también abiertamente la preocupación que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer? Sí, escuchar abiertamente, escuchar activamente, pero también manifestarle al otro que ustedes sienten preocupación y que esa preocupación es porque quieren que esa persona continúe viva, porque quieren verla bien. Tal vez podrán manifestar también ustedes que sienten dudas frente a cómo poder ayudarle o ayudarla. Y en ese sentido esto es muy importante porque le muestra al otro también cómo uno puede experimentar también situaciones y sensaciones relacionadas con la ambivalencia. Te quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Ese es un aspecto importante. Hay otros puntos que son necesarios tener en cuenta y es que si una persona está en grave riesgo suicida, necesitamos realizar la remisión correspondiente. Será necesario entonces que ubiquemos los servicios de salud, que pidamos ayuda de los profesionales, que nos tomemos en serio la situación, que consideremos que es una persona que está en grave riesgo, que no la dejemos o no lo dejemos solo mientras se está cursando este proceso y que retiremos todos los medios posibles con los cuales se puede hacer daño. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es interrumpir a la persona tratando de calmarla, brindándole consejos, por ejemplo, o autorrefiriendo las experiencias propias o las experiencias de otras personas acerca de situaciones similares, porque esto lo que puede hacer es acrecentar la creencia en la persona de es tan fácil y aún así yo no puedo. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es ir aumentando la percepción de definitivamente yo no debo estar en este mundo. El otro punto también es tener en cuenta que no realicemos, no demos falsas esperanzas, ni pretendamos tampoco resolver los problemas de esa persona. Lo que necesitamos es ofrecerle el apoyo, mostrarle a esa persona que tiene con quién contar, que puede acudir a otras personas, que puede pedir ayuda, que puede aprender a ubicar otras estrategias o alternativas de solución para el problema que esté vivenciando, que básicamente esto se constituye en el apoyo que nosotros podemos brindar. Y finalmente, no retemos a las personas que están en riesgo suicida. Es necesario que consideremos que cualquier señal de riesgo suicida debe ser tomada en cuenta. No pensar que se trata de un hecho meramente de manipulación. Yo siempre digo que si una persona está utilizando esta estrategia es porque no tiene más. Y en ese sentido,
pues será necesario que pueda entrenarse para poder pedir ayuda y poder experimentar bienestar. Y el último tema es no guardar el secreto. Muchos refieren, me habló, me dijo lo que estaba pensando hacer, pero me pidió que no le dijera a nadie, porque si le decía a alguien se sentía traicionado o traicionada. Y de hecho, aquí es necesario romper con esto, manifestarle claramente a la persona que se trata de salvaguardar su vida, que no se trata de una traición, porque ustedes lo que quieren es precisamente todo lo contrario, ayudarle y salvaguardar su vida, su integridad. Quieren viva a esa persona y por eso ustedes tendrán que hacer todo lo posible para ofrecerle el apoyo que necesitan. Bueno, estas son básicamente algunas de las respuestas. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que esta información sea de utilidad.